Hola a todos, en este video vamos a presentar el seminario de proyectos de infraestructuras civiles y ambiente, Central Hidroeléctrica Río Colorado y Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada Halcones. ¿Qué se entiende por energías renovables no convencionales? Bueno, estas son todas aquellas fuentes de generación energéticas en las cuales no se incurre en el consumo, gasto o agotamiento de su fuente generadora. Entre estas fuentes de energías podemos mencionar a la energía hidráulica proveniente de la fuerza motriz del agua, la energía solar capturada del sol mediante la radiación solar, la energía eólica nutrida por la fuerza mecánica del viento y la fuente mareomotriz que se alimenta de la fuerza generadora del oleaje de los océanos. La hidroelectricidad es la fuente de energía renovable más utilizada en el mundo, totalizando un 71% de la generación de energía renovable durante el año 2016. A ese año se contaba con una capacidad instalada de 1.064 gigawatts, generando un 16.4% del total de electricidad en el mundo. La hidroelectricidad al provenir del agua es una fuente limpia, por lo cual no emite contaminantes a diferencia de otras fuentes que queman combustibles. Adicionalmente, la energía hidroeléctrica es una fuente de energía local, evitando la dependencia de fuentes de energía importada. La hidroelectricidad es la tecnología que lidera la participación en el sistema eléctrico nacional, con un total de 6.763 megawatts de capacidad instalada en el territorio, de acuerdo con los datos de Generadoras de Chile. En nuestro país existe un potencial hidroeléctrico de 15.938 megawatts. En nuestro informe de seminario, ambos proyectos a analizar son hidroeléctricas de pasada, por lo tanto como pequeña definición de estas tenemos. Bueno, las centrales hidroeléctricas de pasada utilizan el flujo del agua a través de un río o canal. Este tipo de centrales proporcionan un suministro continuo de electricidad para demanda de energía base y no puede almacenar reservas para ajustar generación a la demanda. El agua captada de la boca toma es conducida a la casa de máquinas a través de una tubería forzada o de un conjunto canal, tubería forzada, donde se genera la energía eléctrica. Posteriormente, el agua es devuelta al río, quedando disponible para todo tipo de usos, ya que no se realizan modificaciones químicas ni físicas. La central hidroeléctrica Río Colorado se encuentra ubicada en la séptima región del Maule, en la provincia de Talca, comuna de San Clemente, específicamente en la cuenca del río Colorado. La pequeña central hidroeléctrica de Pasada Halcones se ejecutará en la región de Ñuble, comuna de Pinto. Específicamente, el proyecto se emplaza en la ribera norte del río Diguillín. Esta se situará al interior del fondo privado de Los Cipreses, ubicado a 22 kilómetros aproximadamente de la localidad de Recinto, que cuenta con cercos perimetrales y sin acceso público. La casa de máquinas del proyecto es la obra civil más cercana a la comunidad del Valle de Atacalco, la cual se encuentra a 10 kilómetros aproximadamente. Bueno, ahora vamos a hablar de las principales diferencias que encontramos dentro de estas dos centrales hidroeléctricas de pasada. En los objetivos, la energía hidroeléctrica Río Colorado tiene por objetivo incorporar energías autóctonas y energías primarias en pos de la matriz nacional, reduciendo el precio internacional de los combustibles y promover el desarrollo sostenible de la economía. En cambio, para la pequeña central hidroeléctrica de Pasada Halcones, esta tiene por objetivo el crecimiento económico y mejoramiento de la competitividad regional, la generación de empleos en pro del desarrollo y la equidad social y promover energías limpias y renovables, entre otros. Duración y mano de obra. Para el proyecto de central hidroeléctrica Río Colorado, esta tendrá una duración de 18 meses, contará con aproximadamente 450 trabajadores y tendrá un tiempo de operación útil de aproximadamente 50 años. En cambio, para la pequeña central hidroeléctrica de Pasada Halcones, esta tendrá una duración de 22 meses aproximadamente, una vida útil de 40 años y cerca de 170 trabajadores. Potencia. La central hidroeléctrica Río Colorado tendrá una potencia de 15 megawatts y una línea eléctrica de 23 kilovolts para la transmisión de la energía y subestación eléctrica para subir la tensión de generación de 23 kilovolts a 220 kilovolts, mientras que la pequeña central hidroeléctrica Halcones tendrá una potencia de 12 megawatts aportada al sistema interconectado central por una línea de 66 kilovolts, siendo bastante parecida
con la central hidroeléctrica Río Colorado, ya que difieren solo en 3 megawatts de potencia. Sin embargo, la línea eléctrica que transmite la energía es fija para la pequeña central hidroeléctrica de Pasada Halcones, no así para la central hidroeléctrica de Río Colorado, que puede variar de 23 kilovolts a 220, dependiendo del caudal del río que se encuentre disponible en el momento. Respecto a la ubicación, para la central hidroeléctrica Río Colorado, la ubicación del proyecto se debe a la existencia de recursos hídricos y la topografía favorable de dichos proyectos en el Río Colorado, lo que es determinante para que la empresa adquiera los derechos de agua no consumibles en el río. Por lo tanto, la planta utilizará al río Colorado mismo y la diferencia de altura de 174.5 metros entre el punto de captación y el punto de drenaje. Además, se beneficia de la cercanía del punto de conexión con el Sistema Interconectado Nacional, que tiene aproximadamente 7 kilómetros. Ahora bien, para la pequeña central hidroeléctrica de Pasada Halcones, teniendo en cuenta el potencial hidroeléctrico de la cuenca del río de Guillín, la favorable topografía existente, su factibilidad técnica y económica, además de su compatibilidad con el medio ambiente, la ubicación del proyecto es razonable. Por lo que a rasgos generales, ambos proyectos tienen su ubicación debido a la topografía favorable de los lugares. Además, se debe mencionar que el lugar de ubicación para Halcones, que es el río de Guillín, es considerado como una zona de alto valor ecológico y turístico al ser declarado como Reserva Mundial de la Biosfera UNESCO, en el denominado Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja. Técnicas de construcción. La configuración de obras civiles que en general componen una central hidroeléctrica de pasada son las siguientes. La boca toma, que incluye una barrera móvil o fija, canal con rejilla y obra de toma. La aducción, que es un túnel, canal, tubería mixta, desarenador, lavado intermitente, cámara doble, lavado continuo, una cámara de carga, la obra de seguridad, la tubería en presión junto a sus obras de apoyo, la casa de máquinas, la subestación de transformadores, la descarga o restitución y las líneas de transmisión. Bueno, en ambos casos, tanto la central del Río Colorado como la pequeña central de Halcones consideran todas estas etapas. Si bien en algunos casos aparecen con nombres distintos, cumplen con las obras civiles generales. Respecto a los impactos ambientales, ambos proyectos identificaban los impactos pero no los aspectos. Ahora bien, ambas centrales poseen impactos muy parecidos, lo que se respalda en el hecho de que ambas centrales son hidroeléctricas de pasada. Sus diferencias recaen en que la central hidroeléctrica Río Colorado considera en el medio físico un impacto hidrológico, mientras que Halcones considera la calidad de agua y no la hidrología. En el medio social y como componente los aspectos socioeconómicos, Río Colorado posee como impacto la variación en la economía de poblados aledaños, mientras que Halcones hace referencia a la mejora de la economía de poblados aledaños, destacándose como un impacto positivo. En el medio perceptual, la central hidroeléctrica Río Colorado tiene como componente el paisaje y como impacto la alteración de la calidad visual del paisaje. En cambio, la pequeña central hidroeléctrica de Pasada Halcones tiene como componente el turismo y como impacto la potencial alteración del turismo por desplazamientos vehiculares y obras del proyecto en construcción, lo que se ve respaldado en el hecho de que la zona de construcción está ubicada cercana a la Reserva Nacional de Ñuble. Bien, ahora respecto a las medidas de mitigación, en la central hidroeléctrica Río Colorado, para la designación de medidas, se identificaron los componentes ambientales del medio sobre los que el proyecto podría afectar en sus diferentes etapas. Se describe el tipo de afección que podría causar y las medidas de prevención, mitigación o compensación propuestas a modo de compromisos ambientales y la evaluación de la situación final prevista para determinar si la afección tiene un nivel asumible. Se establecen una serie de medidas a ser implementadas en las etapas de construcción y operación del proyecto, tendientes a minimizar o evitar los impactos ambientales negativos significativos. Estas medidas propuestas se enmarcan dentro de los siguientes 4 tipos: los planes de medidas de mitigación, planes de medidas de reparación y o restauración, planes de medidas de compensación y el plan de compromisos voluntarios.
Para el diseño del proyecto, tanto el proceso constructivo como el diseño de las obras, se han tomado consideraciones de tipo ambiental que han permitido disminuir los posibles impactos ambientales asociados a este proyecto. Entre ellos se encuentran la eficiencia en el diseño de obras, uso de caminos existentes, trazados de caminos y líneas eléctricas acordes al medio, elección de materiales acordes al uso y lugar de utilización, entre otros. Ahora, para la pequeña central hidroeléctrica de Pasada Halcones, el titular presenta el plan de medidas de mitigación, reparación y o compensación de acuerdo a la letra H del artículo 12 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Este plan describe las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto y las acciones de reparación y o compensación que se realizan cuando sea necesario. Las medidas son Plan, medidas de mitigación y compensación de impactos ambientales, Plan de medidas de reparación y o restauración, además del Plan de medidas de compensación y medidas ambientales generales. Respecto a sus diferencias, se debe mencionar que las medidas entregadas por la Central Río Colorado son más específicas que Halcones, ya que entrega datos cuantificables como por ejemplo la cantidad de hectáreas para cubrir la pérdida de suelo. También entregaba de forma directa el alcance de la medida, considerando los objetivos y organismo fiscalizador, datos que en varias ocasiones no se lograron encontrar en el estudio de la pequeña central hidroeléctrica de Pasada Halcones. Respecto a las observaciones realizadas por los servicios en el proceso de evaluación ambiental, para la etapa de construcción, en ambos proyectos se presentaron observaciones de carácter aclaratorio y especificidad, además de observaciones respecto a la descripción de las etapas y subetapas de construcción. Para la central hidroeléctrica Río Colorado se presentaron 2 ixaras, mientras que para la central hidroeléctrica de Pasada Halcones se presentaron 4. En ambos casos, las observaciones no realizaron modificaciones al proyecto original. A modo de conclusión, podemos decir que tanto la central hidroeléctrica Río Colorado como la pequeña central hidroeléctrica de Pasada Halcones entraron al CIA por la tipología de ser centrales generadores de energía mayores a 3 megawatts y tuvieron que realizar un estudio de impacto ambiental EIA por la letra D del artículo 11. Ahora bien, Río Colorado solo estuvo un año dentro del CIA, ya que presentaron su estudio el 23 de diciembre del 2013 y el 23 de diciembre del 2014 ya contaban con su resolución de calificación ambiental. No hacia Halcones, ya que presentaron su EIA el 9 de diciembre del 2013 y recién el 15 de febrero del 2018 obtuvieron su RCA. Lo anterior se puede deber a las diferencias que presentaban ambos estudios, ya que si bien en el presente seminario solo se evaluó la etapa de construcción, se pudo evidenciar el deficiente estudio realizado por los titulares de Halcones, ya que en muchas ocasiones no se encontró información disponible o bien la información entregada era deficiente. Cabe mencionar además que en un principio no consideraban la cercanía a la Reserva Nacional de Ñuble y la importancia ambiental de la ubicación del proyecto, lo que hizo que en varias ocasiones se les presentara una ixara, y lo que ha llevado a tener problemas con la comunidad aledaña, ya que los habitantes del sector hasta el día de hoy presentan un rechazo hacia el proyecto y buscan invalidar la RCA otorgada. Actualmente, la central hidroeléctrica Río Colorado se encuentra en funcionamiento, mientras que Halcones aún no comienza su etapa de construcción. De llevarse a cabo la construcción del proyecto, se destruiría uno de los accesos principales a la Reserva Nacional de Ñuble. Además, la zona donde se quiere construir es considerada un hotspot de la biodiversidad por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, zona de interés turístico y zona de protección cordillerana. Bueno, aquí en las imágenes podemos ver la central hidroeléctrica Río Colorado, que actualmente se encuentra en funcionamiento, mientras que a un costado vemos el corredor biológico Nevados de Chillán, Laguna del Laja, la cual sería una de las zonas que se verían afectadas por la construcción del proyecto Halcones.